todos vosotros, María Ferreño. Hola, ¿qué tal? Ya lo siento porque mi voz no va a ser la mejor hoy, es lo que tiene el catarro, la primavera y los cambios de temperatura. Con esta intro que hizo Pablo me lo pone súper fácil porque lo primero que yo os quería preguntar es ¿quién había estado ya aquí el año pasado? ¿Alguno seguro? Vale, más que suficiente. No sé cuántos acordáis de todo lo que hablamos el año pasado, pero me llega con que os acordéis solo de una única cosa. El año pasado hablamos de CMDB y hablamos de cómo montar una CMDB en Jira Service Management. De entre todas las cosas de 25 minutos hay una súper importante. No existe la CMDB ideal. Ninguna. Da igual. Cualquier ejemplo que veáis hoy son eso. Son ejemplos, son referencias y son ideas de lo que se puede hacer. Pero nada va a daros las claves o, no sé, no vais a salir de aquí con una receta ideal diciendo «Wow, esto es justo lo que necesitaba». Ya lo siento, pero no va a ser así. Y ya lo siento por dos, porque no voy a hablar de inteligencia artificial. Bueno, hasta aquí. Quedan todavía más charlas, alguna más caerá, pero justo en la mía no vamos a hablar de esto. Ya hay un montón de gente listísima que os está contando cosas súper interesantes. De lo que a mí me gustaría que hablésemos es solo de esta parte. Dentro de todo el universo de Jira Service Management hay una parte fundamental para nosotros, que es Assets. En Assets, precisamente, es donde construimos esa CMDB dentro del ecosistema Atlassian. Entonces, además de todas las novedades que nos estuvo contando Stacy antes del café, que todavía hay más incluso, así que imaginaros, ha venido fuerte este año, yo os voy a hablar un poquito de las que tenemos, pero solo enfocadas a Assets y, sobre todo, cómo ha sido un poco este cambio de planteamiento, este cambio de visión que ha hecho Atlassian en el último año. Hace algunos meses nosotros escribíamos en el blog de Tecnofor que estábamos viviendo en directo un cambio de paradigma. Igual que Stacy nos hablaba de ese System of Work, de ese nuevo planteamiento de trabajo que tenemos dentro del ecosistema Atlassian, sucede un poco lo mismo también con ese planteamiento de la CMDB y, por supuesto, con Assets, que es el planteamiento para incluir una CMDB en Jira Service Management. Solo alguna pista. El año pasado hablamos mucho de producto. Bueno, de hecho, solo hablamos de producto, solo hablamos de assets, solo hablamos de cómo utilizar assets para construir una CMDB. Ahora no. Ahora la importancia ya no está en el producto, sino en todo lo que envuelve a este producto, sino cuáles son todas esas prácticas, cuál es la metodología, cuáles son un poco todos los elementos que se conectan entre sí. Y en el momento en el que Atlassian ha entendido esto, aparecen muchísimas cosas que antes ni siquiera nos planteábamos porque estábamos pendientes de única y exclusivamente de la configuración, de que técnicamente esto fuera perfecto. Esa parte ya la hemos pasado, ahora vamos a ver mucho más. De entre todas las últimas cosas que se presentaron, simplemente destaco 3 por abrir boca y ahora nos metemos en materia directamente. Dentro de la suite de Atlassian existen muchísimos productos, como veíais antes. Uno de ellos es Confluence, donde hacemos toda la gestión documental. Y hasta ahora, digamos que Confluence estaba completamente ligado con todo lo que pasaba en Jira, pero no estaba ligado con lo que pasaba en nuestra CMDB. Si teníamos activos, si teníamos toda esa base de datos de información cargada en Assets, no podíamos verlo directamente desde Confluence. Ahora ya sí. Buenísima noticia. Todo está conectado en un único universo. Al final, lo que buscamos en todo momento es esa fuente única de verdad y que todo exista siempre en su última versión, no que cada uno tengamos información diferente. Y gracias a esto, ahora sí, cualquier equipo, da igual que sea de IT, da igual que sea de lo que sea, que trabaje en Jira, que trabaje en cualquiera de los otros productos, Jira Product Discovery o cualquiera de los otros Jiras que existen, puede ver desde una página de Confluence los activos que tenemos cargados en Assets. Al final, democratizar esta información y hacerla visible a cualquier capa de la organización sin necesidad de tener licencia ninguna. Mi parte favorita. Ahora sí tenemos informes. El año pasado esta parte no os la pude contar porque todavía no estaba desplegada, la estábamos probando en beta, pero ahora ya sí. Todo lo que tengáis configurado en Assets, todo lo que tengáis configurado en esa CMDB, lo podéis mostrar gráficamente con informes que además vienen preconfigurados. Esto es una fantasía, sin necesidad de hacer nada. Tenéis acceso a todo lo que esté pasando en vuestros objetos, en sus atributos, en quién los ha actualizado, en qué nivel de dependencia existen entre ellos, un montón de cosas y esperemos que todavía alguna más para al final tener visibilidad de todo lo que esté pasando dentro de nuestra CMDB. Y para los desarrolladores,
Si ya estáis utilizando Compass, que fue uno de los productos que se lanzó recientemente o de los más nuevos, si no lo estáis usando deberíais, porque merece mucho la pena. En este caso también teníamos un poco desconectado todavía el mundo del desarrollo y el mundo de servicios. Ahora ya sí lo tenemos completamente conectado. Todo lo que suceda en nuestros servicios lo podemos ver desde Compass y todo lo que suceda desde nuestro equipo de desarrollo lo podemos ver desde nuestros servicios. Entonces, ahora sí, Assets y Compass también conectados para tener, como os digo, esa única fuente de información con todo lo que exista en tiempo real y sincronizado en tantos lugares como queramos verlo. Vale, a partir de ahí todo lo nuevo que tenemos en Assets. De lo que a mí me gustaría hablar hoy sobre todo es un poco de este cambio de paradigma o este cambio de planteamiento respecto a cómo Atlassian está evolucionando su CMDB y en concreto cómo está evolucionando ese Asset Management. Vale, por supuesto Atlassian no está solo en el mundo, existen muchísimas otras plataformas, software, sistemas y demás. Estaría feo que hoy yo hablase de otro, que aquí quien paga es Atlassian, pero en concreto sí que quiero hablaros un poco del mercado en el que nos estamos moviendo ahora mismo y cuáles son esas tendencias que al final están moviendo a Asset en mi caso, pero al resto de herramientas también, ¿no? Para que también el resto seamos un poco analíticos y veamos si lo que tenemos en casa o aquello con lo que estamos trabajando sigue o no estas tendencias o va en línea a dónde nos estamos moviendo. Vale. Incremento de infraestructuras empresariales. No sé en vuestro caso, pero en el nuestro tenemos a gente deslocalizada, tenemos a varias herramientas SaaS, tenemos varios equipos con propósitos diferentes, todo eso tiene que convivir en un mismo ecosistema y cada vez se va a poner más complicado. Ojalá pudiera deciros que se va a poner más fácil, pero dudo que suceda. O sea, vamos a más, a más, a más y a más. En ese paradigma también en el que cada vez se complica más la estructura, también suceden conversaciones y suceden, debates sobre lo que realmente es un activo para nosotros. Esto es algo de lo que hablamos también bastante el año pasado. No existe una definición única de activo. Esta definición cada vez se amplía más porque al final los elementos críticos de configuración para una organización son diferentes para cada uno. Quizás hace unos años esto era más fácil. Tenemos ordenadores, tenemos teléfonos, tenemos impresoras. Venga, va. Pero ahora va mucho más allá. Al final esa gestión de activos la hacemos en el 100% de los elementos de la configuración de una compañía. Y eso puede ser cualquier cosa, ¿vale? Abarca absolutamente todo. Eso también hace que nos estemos moviendo, al final en un entorno en el que esta gestión de activos también se hace más complicada, porque tenemos que tener en cuenta pues, más realidades y más universos diferentes. Y luego que tenemos unos estándares altísimos. Hablábamos antes de inteligencia artificial. ¡Guau! Ahora cada vez que hablamos con un cliente, esperan de, en este caso su CMDB, poco más que haga ya las nuevas contrataciones. Quiero decir, no solo necesitamos que sea SaaS, no solo necesitamos que cumpla con todas las compliance del mundo, no solo necesitamos que además esté conectada con inteligencia artificial, que además sea barata, que sea fácil de implementar, que me dure ya para siempre, que la pueda implementar de una forma sencilla pero también evolucionar. Este estándar cada vez va subiendo más y hay que sumarse a este carro, pero reconozcamos que la carrera está siendo un poco complicada. Entonces, Atlassian en este caso, pero el resto de fabricantes también se tienen que poner mucho las pilas en cuanto a qué espera el mercado de ellas y cuánto tenemos que evolucionar para ser los primeros de la carrera. ¿Por qué Jira Service Management es una buena solución en este caso? Vale, para empezar, y con todo lo que os decía antes, porque es una solución realmente fácil de implementar. El año pasado os conté en una charla de 20 minutos cómo montar una CMDB en Jira Service Management. Y de verdad que se puede. O sea, no era mentira. Está en YouTube, lo podéis volver a ver y si seguís los pasos desde vuestro Jira, lo podéis hacer también. Es realmente muy sencilla de implementar por cualquier equipo y en cualquier momento. Para mí, la bola de en medio es casi la más importante. Conecta todos los mundos. Como os digo, esta CMDB y estos activos no son únicos del equipo de IT, aunque hasta ahora quizá sí los teníamos un poco capitalizados solo ahí. No, la realidad es que todos los equipos tiran de esos activos y necesitan entender esa información y trabajarla también en sus tareas, en su día a día, en sus desarrollos. Jira Service Management sí que consigue que esta integración sea total porque estamos en el mismo ecosistema, todos estamos en una instancia de Atlassian y ahí añadimos tantos productos como realmente sea necesario. Y luego, por otra parte, esto que os comentaba antes, esto no va solo del equipo de IT, esto va de todos los equipos que realmente necesiten beber de esos activos y trabajar con ellos en su día a día y para eficientar los procesos en los que trabajan.
Esto es apto para un equipo de diseño, para un equipo de marketing, para uno de legal, para uno de finanzas o para el que queramos. Nosotros tenemos CMDBs montadas para cualquier equipo y hacemos la gestión de activos de lo que cualquier compañía entienda como un activo, ¿vale? En algunos casos son personas, en otros son procesos, en otros son equipos. Al final, cualquier elemento crítico de toda esa configuración. Lo bueno, que no lo decimos solo nosotros, que hay gente por ahí que publica rankings una vez al año y en este caso el año pasado Atlassian estuvo no solo de primera en el ranking, sino en el grupo de los líderes. Y no solo por estrategia, no solo por la conceptualización que tienen, sino por la visión de futuro de hacia dónde va, que para mí es casi lo más importante, ¿no? Antes en algún momento se comentaba, no es lo que esté pasando ahora, tenemos que estar pensando en lo que va a estar pasando después. Entonces, la estructura y la plataforma tiene que estar pensada para ello y tiene que estar prevista para ello. Esa es la clave. Asset es una estructura tan flexible y tan moldeable que no importa lo que tú tengas ahora mismo o lo que vayas a tener mañana, sino que se va a adaptar a cualquier circunstancia. Esa para mí es la clave de que tú no tengas que estar cambiando de sistema cada año, cada 2 años, cada 3, según vayan cambiando las estructuras internas de los equipos. Solo para que os hagáis una idea, no hace falta que leáis la letra pequeña, creo que con los verdes y rojos se ve bastante bien. A ver, lógicamente esto lo publica Atlassian, ¿vale? Estaría feo que saliesen más verdes en ServiceNow, pero para aquellos que trabajáis con ServiceNow, que hay gente por aquí que lo sé, para mí solo hay un tema fundamental, implementación. Si alguien ha implementado ServiceNow en menos de un mes, que me llame. Me encantaría saberlo, pero no es desde luego la experiencia que vivimos con nuestros clientes y con gente que está muy cansada, no solo de implementaciones muy largas, sino de un mantenimiento muy costoso a futuro. Una vez lo tienes implementado y has llegado a esos acuerdos y efectivamente cumple con los 100 requisitos que tenías en tu RFP, ¿a partir de ahí qué? A partir de ahí tienes contratado a un equipo que se encarga de esas evoluciones de ServiceNow porque son los únicos capaces de hacerlo. Para mí eso es clave. O sea, igual que la herramienta tiene que ser flexible o el software tiene que ser flexible, el equipo también, porque nosotros mismos tenemos que poder evolucionar esto en cualquier momento. Y cuanto más fácil sea hacerlo, mejor. Remedy. Me pasa un caso similar, pero para mí el punto de dolor más fuerte aquí es casi el portal. Hemos visto portales de Remedy que podrían ser cualquier cosa menos un portal de atención. Y ojo, seguramente están bien montados, no te digo yo que no. Ahora, para aprender a utilizar ese portal y para que los usuarios usen realmente bien ese portal, hace falta una guía de uso. ¿Quién va a utilizar una guía de uso para abrir un ticket en un portal? No. El portal tiene que ser entendible para cualquiera que llegue, sin ningún tipo de información. Tú llegas a Jira Service Management, escribes lo que quieres y te da el artículo de conocimiento y te da el ticket que tienes que abrir. Fin. Además, cuando abres ese ticket está conectado con Asset, está conectado con tu base de datos, así que no necesitas absolutamente nada más. Pues para mí esa es un poco la clave y para mí, por eso Jira Service Management sí está compitiendo en la liga de los grandes y sí puede ahora mismo encontrarse en cualquier entorno empresarial, no importa el tamaño, no importa el número de equipos que tengamos o la complejidad que tengamos, sí es factible. Ahora, en medio de todo esto, ¿cómo se encaja la parte de la que os quiero hablar yo hoy, que es, en concreto, Assets, que es cómo hacer toda esta parte de gestión de activos? Vale, dentro de una empresa, cualquiera, vamos a tener departamentos diferentes, tantos como gente tengamos o tantos nombres como nos haya apetecido ponerle. La conexión de todos esos equipos, toda, va a pasar por Assets. Assets, al final, es esa columna vertebral que organiza qué es lo que pase hacia cada una de las extremidades. Cuando toda la información está dentro de Assets, nos aseguramos de que estés en el sitio en el que estés, no importa si estás haciendo una tarea, no importa si estás haciendo un desarrollo, no importa si estás trabajando en una incidencia, toda la información con la que trabajas, nos aseguramos que parte de un punto en común que sería Assets, que sería ese elemento central de toda nuestra solución. De ahí que sea fundamental que todo lo que esté en Assets sea real, esté actualizado, que se actualice automáticamente a ser posible y que todos lo tengamos accesible en el momento en el que nos encontremos. ¿Cómo llegamos a ese punto o cuál es la clave para llegar a ese punto? Vale, como os decía, esto tiene que funcionar desde el minuto 1, que yo lo instalo, y hasta donde quiera llegar.
Ese es uno de los puntos fuertes para mí ahora mismo. En el momento en el que yo instalo Jira Service Management, Asset ya está montado. Incluso tengo una estructura out of the box preconfigurada que yo ya puedo utilizar y a partir de ahí crezco hasta donde quiera llegar. Para mí la clave, y que es justo de la que vamos a hablar hoy, las integraciones. Como veíamos hasta ahora, la integración con el resto de productos de Atlassian, nativa, que menos, ¿no? Estamos todos dentro del mismo ecosistema. Pero a partir de ahí la gracia está en cómo nos integramos con todas esas herramientas SaaS que ya sabemos que tenemos y que no podemos luchar contra ello. Va a suceder. Por mucho que queramos unificar, siempre va a haber algunas que vamos a tener que mantener. Entonces, la clave es cómo integremos esos datos también dentro de la parte de assets. Estas han sido un poco las 3 líneas de negocio en las que ha trabajado, sobre todo Atlassian, este último año. Y un poco las que han guiado esa nueva visión de la que estamos hablando ahora, de esa gestión de activos dentro de todo el ecosistema de Atlassian. Calidad de los datos. Esto no es mío, es de Gartner, que dicen que el 99% de todas las implementaciones de Service Management fallan porque no tenemos calidad en los datos. A veces hay unas CMDB chulísimas, con una estructura espectacular y con datos sin actualizar desde hace un año. Genial. Pues tenemos una arquitectura espectacular, pero si el dato no es real, el dato no está actualizado y no tiene la calidad suficiente, pues al final ni vamos a poder vincularlo con el proceso con el que estamos trabajando, ni vamos a poder optimizar ese proceso. Bueno, ni siquiera vamos a saber si nuestro proceso está funcionando o no, porque ni siquiera tenemos ese dato, ¿no? Esta es la gracia. O sea, creo que la fase anterior de recopilar datos la tenemos todos asumidísima. Vámonos un poquito más allá. Vámonos a que todos esos datos que recopilemos tengan calidad, tengan sentido y estén unificados todos y sincronizados entre tantas herramientas como tengamos. Ese es el salto que tenemos que dar. ¿Cómo hizo Atlassian para dar este salto? Comprando AirTrack. No nos mires un ET. Vieron una solución que ya era líder en el mercado, que habían trabajado precisamente por y para la calidad de los datos y para integrar precisamente todos esos elementos de configuración que tenemos en varias herramientas, y lo que hicieron fue integrarla en lo que ya teníamos nosotros, en un asset que ya nos servía para toda esa parte, pero que efectivamente había una laguna aquí que teníamos que cubrir, ¿no? Había una parte de datos que no estábamos siendo capaces de localizar. Esto es lo que hacemos gracias a AirTrack. Al final, AirTrack nació, evolucionó y ganó, se puso como líder del mercado precisamente por algo. No solo porque fueron capaces de organizar y urbanizar todos los datos que teníamos entre diferentes soluciones, sino porque fueron capaces de darle a los clientes una limpieza, un estándar, una organización de que toda esa data básicamente está urbanizada, tiene sentido y por lo tanto podemos consumirla. Esa es un poco la clave en este caso. Os dejo pensando en AirTrack mientras bebo un momento. Vale. De la boda entre AirTrack y Jira nace Asset Data Manager. Hasta ahora le llamábamos solo Asset. Esa era la parte que teníamos dentro de Jira Service Management. Esto que estáis viendo aquí no tiene un logo a propósito, no es un nuevo producto, no es una nueva versión, es una funcionalidad que incluimos directamente dentro de Jira Service Management. De hecho, se incluye tan dentro, ahora lo veréis, que ni siquiera notáis que estáis en otro lugar. Simplemente cuando empecéis a utilizarlo dentro de un mes y pico, yo creo, va a parecer que lo llevábamos utilizando toda la vida, porque simplemente es un menú más, es un espacio más que tenemos sobre el Jira que nosotros ya conocíamos. Sin embargo, es brutal lo que están haciendo aquí. No estamos hablando, como os digo, de producto. Estamos hablando de datos. Estamos hablando de la calidad de esos datos y de cómo podemos limpiar y organizar todos los datos que ya teníamos en nuestra CMDB. Con un ejemplo real, que yo creo que se entiende todo mejor. Esta justo es la misma diapositiva que estábamos viendo antes, ¿vale? Una empresa, múltiples departamentos. Nos vamos a quedar solo con uno de ellos, que en este caso es el de IT, porque se entiende mejor el ejemplo gráfico, pero aplica para cualquiera de los demás. Normalmente, el departamento de IT está dividido en varios equipos, tantos como nos hagan falta, y cada uno de esos equipos incluso en lo que queramos, porque hay muchos nombres creativos actualmente, pero al final es un montón de gente trabajando dentro del mismo departamento. Cada uno de esos equipos visita un montón de fuentes de información y cada una de esas fuentes de información
bebe de un sistema diferente. Dices tú, bueno, mientras la información en cada uno esté actualizada, pues bien. Problema. Cada una de las fuentes de información de la que bebemos cada uno de los equipos suele tener información diferente. Y mejor aún, es que no se suelen conectar entre sí. Entonces, yo estoy en mi equipo creyendo que toda la información que yo veo es la correcta, es la última y que además es la que yo tengo que utilizar, pero el equipo de al lado está pensando exactamente lo mismo. Y en realidad estamos trabajando sobre los mismos activos. No son diferentes, la empresa es la misma, por lo tanto los activos también. Hay un problema aquí, uno o varios. Para resolver todo este problema es donde precisamente entra Assets Data Manager. Para sacar a la luz y a flote todo lo que no está cuadrando. ¿Qué es todo lo que no cuadra? Datos diferentes entre un sitio y otro. El mismo activo suele tener atributos diferentes en un sitio y otro. Incluso el mismo atributo suele tener valores diferentes en un sitio y otro. Claro, esto hace que la labor se haga un poquito más complicada cada vez. ¿Qué suele pasar? Que una vez al año hay auditoría, nos remangamos, revisamos todos los datos y queda limpísimo e impecable. Ya, todo eso se hace de forma manual. No suele haber un mecanismo automático para hacer esto, sino más allá de un equipo que durante una semana duerme muy poco y actualiza todas sus bases de datos conectadas, todos los atributos y revisa que la información sea la última. Llevamos un rato hablando de inteligencia artificial, pero, como os decía, yo en esta charla voy a hablar poco porque en lo que yo vivo, en esta realidad, no hay mucha inteligencia artificial. Hay mucho trabajo manual de artesanía, podríamos decir. Pues aquí está precisamente el valor de ese Data Manager que nos va a sincronizar toda esa información, que va a sincronizar las fuentes sobre las que nosotros trabajamos y, como os digo, que va a sacar a la luz todo aquello que no cuadra. Todos aquellos elementos que o bien tienen valores diferentes o bien no están actualizados o los motivos y los estándares que nosotros queramos poner. Es verdad que este término no es como muy marketingiano, pero realmente lo que esto hace es análisis comparativo cruzado de datos. La frase sola ya se explica. Seguro que hay una palabra en inglés que suene mucho mejor para esto, pero es que la realidad es esta. Es que lo que estamos haciendo con Assets Data Manager es análisis comparativo cruzado de datos. Permitimos que Asset Data Manager haga la analítica, permitimos que haga la comparativa, permitimos que cruce todos esos datos y que a nosotros nos llegue una última foto limpia con solo la información que realmente queremos, con la que esté actualizada y la que sea interesante para este caso. ¿Cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Dónde está la gracia de esta incorporación de AirTrack en Assets? Tenemos más de 30 fuentes diferentes para conectarnos por ahora, ¿vale? Seguramente saldrán más directamente en el Marketplace, con conectores que vienen ya preconfigurados. Entonces, si volvemos a lo que decíamos antes, de que las empresas cada vez tenemos más SaaS diferentes conectados con diferente información, bueno, al menos aquí el conector ya viene preconfigurado y predefinido. Simplemente seleccionamos las que queramos y nos traemos toda la información. Casi lo mejor para mí, la limpieza, es que de toda la información que te traes, el propio Asset Data Manager, y ahora lo veremos, te hace ya un análisis de limpieza y un poco de, no sé, de barrer tu casa, de que entienda realmente qué es lo que sobra, qué es lo que falta o cuáles son los atributos duplicados. Sobre todo, te ayuda a entender este golden record de, bueno, cuál es la cara bonita, ¿no? Cuál es la fuente única sobre la que tenemos que estar trabajando y cuáles son todos los datos que realmente aportan valor a lo que tú estás haciendo. Lo hablábamos el año pasado, si tienes activos que no usas, genial, pero nadie los va a utilizar, nadie los va a actualizar y se van a quedar ahí obsoletos. Si tienes atributos que no usas, sucede lo mismo y la cadena, por lo que sea, suele hacerse más grande. Además, ¿qué es lo que te permite? Identificar un poco todos los errores que tienes respecto a temas de nomenclatura incluso, o respecto a de dónde vienen esas fuentes y dónde viene esa información, y a partir de ahí recomendarte cómo poder mejorarla. No es inteligencia artificial, es Asset Data Manager. Si en un futuro se puede conectar con inteligencia artificial, ya veremos a ver. Lo vemos en directo o en semidirecto, ¿vale? Esto no está todavía en las instancias de Jira, pero estará muy pronto, confiemos que en junio.
Entonces, os podemos enseñar en primicia cómo se va a ver. Esto lo vimos justo hace, 2 semanas en Las Vegas. Hasta ahora ni siquiera sabíamos cuál iba a ser la apariencia realmente de cómo iba a quedar. Pero ahora ya sí sabemos no solo cómo va a quedar, sino cómo va a funcionar. Entonces, como veis, no hemos salido de una instancia de Jira. Para los que ya trabajéis en Jira, esa cabecera os resultará familiar, porque todas tienen exactamente la misma, cambiando los colores. Estamos dentro de Assets, eso tampoco ha cambiado. La gracia aquí es que además de esquemas, que es con lo que trabajábamos hasta ahora en Assets, con esquemas de objetos, tenemos una parte que se llama Data Manager y Adapters. Eso es todo lo nuevo que incorpora este Asset Data Manager. Entonces, como os decía, más de 30 conectores diferentes, todos ellos ya preconfigurados, listos para utilizar y que se van a traer toda la información tal y como la tengáis. Cuidado la primera vez que hagáis esto, porque igual os lleváis un susto de no éramos conscientes de cuántas cosas teníamos en cada uno de los sistemas y ¡guau!, aquí sale todo a la luz. Esto, por supuesto, es una configuración inicial. Una vez tú tienes ya preconfigurado cuáles son las fuentes de las que quieres beber, no tienes que estar haciéndolo continuamente, ¿vale? Es algo que haces la primera vez y luego ya puedes trabajar con ello. Vale, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, realizamos una serie de ejecuciones, nos va a decir también cuánto se tardan esas ejecuciones y qué información se va a traer, y a partir de ahí empieza a mostrarnos datos y darnos información de lo que realmente se puede ver. Cuando tienes todos esos datos, ¿qué puedes hacer? Limpiarlos. Te va a mostrar todo lo que hay, te va a decir exactamente cuáles son los duplicados, te va a decir dónde están las cosas raras, algunas son temas de nombre, algunas son temas de la propia arquitectura de lo que tienes ahí cargado, cosas raras que no coincidan con unos mínimos estándares, y a partir de ahí pues tú decides si lo limpias o no. Eso ya pues como todo. Si prefieres seguir, al menos sigues pero con datos, ¿no? Sabes que hay algo que no cuadra. ¿Qué más cosas vas a poder hacer? Una vez tengas esta selección ya limpia, importarla. En vez de trabajar con importaciones en bruto, que es un poco lo que hacíamos hasta ahora, ese Excel maestro que todos tenemos, bueno, lo importamos a capón y luego ya vemos exactamente con qué nos quedamos. Bueno, aquí podemos hacer el paso previo. Veamos primero qué es lo que hay, limpiémoslo, quedémonos con realmente lo que nos interesa e importemos solo esa parte. Todo lo demás la dejamos en su sitio, que total tampoco nos va a aportar muchísimo valor. Vale, más cosas que podemos hacer. Como hemos tenido los datos, como los hemos extraído, los hemos limpiado y los hemos importado, ahora sí tenemos información. Todo aquello que nos hemos traído, no solo lo que ya venía del propio Jira, que eso ya lo tenemos, sino todo lo que viene de cualquier otra fuente de información, al final nos va a dar analítica de lo que realmente esté pasando en nuestro entorno. No solo lo que esté pasando ahora, sino lo que esté pasando en cualquier momento. Dónde se han producido los errores, dónde se han producido las novedades, dónde se han realizado las actualizaciones, dónde hay cosas que están duplicadas respecto a otro sistema. Bueno, según la información que tengamos, pues lógicamente nos dará más o menos datos. Vale, con todo eso, ahora sí podemos hablar de si algo lo estamos mejorando o no. Antes os decía, ahora mismo trabajamos así un poquito por intuición. Yo creo que mi servicio va mejor, o yo creo que mi servicio va peor, o yo creo que estos datos no están actualizados. Pero realmente no estábamos trabajando con esa conciencia de si lo estaban o no. Teníamos una parcela en Assets, esa CMDB pequeñita que teníamos creada, genial, pero y todo el resto de sistemas no los teníamos conectados. Entonces, pues no éramos capaces de ver esa foto global. Ahora sí podemos ver una foto global de todo lo que pase con todos nuestros activos, o al menos con todo lo que nosotros consideremos activos, ¿vale? Con toda esa foto que nosotros hayamos construido dentro de nuestra compañía. Como os digo, toda esta información al final la vamos a tener por defecto porque los datos ya existen, entonces vamos a poder crear informes que nos den acceso a toda esa información, pero es que además toda esta información existe en Jira. Buena noticia. A futuro la idea es que yo pueda conectar esto con una regla de automation y que directamente Jira se encargue de hacer lo que tenga que hacer en cualquiera del resto de sistemas, ya no solo en el nuestro. No solo esa tarea que nos crea ahora para que actualicemos una suscripción si es que se ha pasado la fecha o cosas de este estilo, sino realmente para que el resto del ecosistema también se mantenga conectado.
Dentro de Assets, lo que ya conocíamos ahora mismo, y dentro de un esquema en el que ya estamos trabajando, la diferencia fundamental es que nosotros a la hora de importar ya no solo podemos importar aquello con lo que trabajábamos ahora mismo, sino que además podemos incorporar Data Manager Import. Esa parte que acabamos de ver ahora, donde la información ya va a venir limpia, donde ya va a venir cruzada de tantas fuentes de información como estemos trabajando, y la voy a sumar a la CMDB que yo ya tengo construida, a esa arquitectura de la que hablábamos el año pasado, que debería ser simple, que debería ser mantenible, que tiene que tener sentido con la jerarquía también de la propia organización, que todas esas pistas que os dábamos el año pasado suman a que ahora ya no solo tengo esa información, sino que le sumo tanta como exista dentro de la empresa, tantas fuentes como yo tenga conectadas. La gracia de todo esto, cuando yo hago una importación de eso que os comentaba antes, de esta fuente ya de información limpia, filtrada y a ser posible actualizada, aquí viene la magia. El año pasado hablábamos de lo complicado que era definir cuántos atributos necesito para un objeto, cuánta información realmente debería ponerle yo a un objeto, qué granularidad debería tener mi CMDB. Bueno, seguramente aquí te puedes saltar algunas de esas preguntas, porque el año pasado lo que decíamos es, si tú no eres capaz de mantener los atributos de un objeto, no los añadas. Aquí ya no tienes que hacerlo. Es que Asset Data Manager se ha encargado de incorporar toda la información de esos objetos, de darles no solo la información, sino la información veraz y actualizada, y a partir de ahí tú solo tienes que trabajar con ella e incorporarla en aquellos servicios en los que necesites. Da igual si eres del equipo de IT, da igual si eres el equipo de legal o si eres el equipo de diseño, porque todos vamos a trabajar única y exclusivamente sobre esta fuente. En el gráfico anterior veíamos 100.000 diferentes, tantas como equipos haya. No puede existir eso. O sea, solo existe una única fuente que debe ser esta, debe ser Assets. Y como os digo, esta fuente no es solo Atlassian, es Atlassian y todas las herramientas que rodean al ecosistema. Todas ellas son las que van a construir este nuevo Modern Asset Management. Cómo poder hacer toda esta gestión de activos integrada dentro de Atlassian y sobre todo sincronizando todas esas fuentes que tenemos alrededor. Os decía al principio, Atlassian está cambiando el paradigma, Atlassian está cambiando la forma de cómo trabajamos con todos los productos, por así decirlo. Hasta el año pasado, desde mi punto de vista, solo hablábamos de productos y las funcionalidades de esos productos, pero ahora ya no. Ya hablamos de un System of Work, ya hablamos de una plataforma conectada, ya hablamos de un sistema de datos en el que bebemos de diferentes fuentes, ya hablamos de robo, ya hablamos de buscar más allá de Atlassian. Esto al final es la piedra angular de todo lo que sucede alrededor, pero lógicamente no está sola, tiene que convivir en el entorno empresarial en el que nos movamos. Entonces, ¿cuál es la clave para mí aquí? Al menos que esa piedra angular esté bien montada, tenga todos los datos, tenga toda la información, esté actualizada y nos sirva realmente como esa fuente de verdad para el resto de herramientas que queramos conectar. O sea, si luego quieres trabajar con Zoho o con cualquier otra que tengas a nivel corporativo porque no la puedes quitar, perfecto, pero al menos que toda esa información beba siempre del mismo sitio. Creo que por hoy nada más. Confío en volver el año que viene con más novedades todavía y más actualizaciones sobre lo que se puede hacer con una CMDB dentro de Jira Service Management. Y creo que si tenéis preguntas nos da tiempo a verlas. Lo que tú digas, Pablo. Mi pasador. Perdón. Gracias. Ay, pues no creía que nos fuese a poder contar. Después de la charla del año pasado, digo, ¿qué va a hacer esta mujer este año? ¿Qué nos va a contar? ¿Con qué nos va a sorprender? Pues todavía había temas. Pues vamos con las preguntas. Stockage en la CMDB. ¿Eres partidaria de guardar el stock de cada tipo de objeto existente en Assets? ¿Eres partidaria? ¡Wow! No sé si puedo ser partidaria. Quiero decir, no me suelo dedicar yo a dar aquí muchas lecciones, la verdad. Soy partidaria de guardar en una CMDB lo que tenga sentido para ti. Si para ti tiene sentido el stock, ¿por qué no?
adelante con ello. Se puede hacer, es técnicamente viable y si eres capaz de mantenerlo, adelante. O sea, no existe una Biblia de cómo lo tienes que hacer y cómo no, y no voy a ser yo quien ponga ahí mi firma. Pero sí, mi recomendación es que si el stock tiene sentido, guárdalo. Fin. La modestia está sobrevalorada, también te digo. Vamos allá. Siguiente pregunta. Dada la reciente fusión de Jira Software y Jira Work Management, esto es muy reciente además, ¿es probable que a futuro haya una fusión con Jira Service Management? Esto tendría que responderla Atlassian y no yo, pero hemos venido a jugar. A mí me cuesta creerlo. Esto está grabado, en unos años igual me arrepiento, pero... Justifique su respuesta. Al final, Jira Service Management es Jira Service Management y tiene que servir para hacer Service Management. Y Jira es todo lo demás. Todo lo demás que sirve para equipos de negocio, para equipos de desarrollo y para lo que quieras. Pero es otro mundo completamente diferente, que tienen que estar juntos, bien llevados, pero separados. O sea, al final son dos realidades completamente diferentes. Si me cuadra que un Jira Product Discovery se unifique también en ese Jira, ¿por qué no? Pero se me hace raro que también lo haga Jira Service Management, la verdad. Veremos a ver. O sea, quizá hay un mundo de gestión de servicios y un mundo de gestión de proyectos y tareas y productos que no te puedes apañar todo con la misma herramienta. ¿Qué es la herramienta? Porque todo es Atlassian. Tenemos que dejarte más para el año que viene. Siguiente. ¿Esperarías a crear la CMDB hasta que esté disponible Data Asset Management? Hemos dicho que en junio, ¿no? Sí. Bien, me gusta la gente con prisa. Pero si queréis empezar hoy, empezar hoy. O sea, mi respuesta siempre es empieza con lo que tengas y empieza con lo más simple posible. Esto suma a lo que ya vayas a construir, no va a restar nada. Hay muchas preguntas que te tienes que hacer antes de empezar a construir una CMDB. Muchas. Entonces, empieza a hacerte ahora todas esas preguntas que igual cuando las tengas respondidas ya estás en Data Management. Pero para mí es totalmente complementario, o sea, no esperes a nada. Fantástico, esperar malo, siempre. ¿Es posible la conexión de Asset Data Management con SAP S4 HANA? Wow, hice mis deberes, pero no tanto, ¿eh? Tendría que revisarlo, pero lo podemos ver. No me la sé de memoria. Venga, esta la apuntamos a honestidad. Vale, el que luego no lo mandáis por mail y lo cotejamos. Siguiente pregunta. ¿Cómo será la implementación de Asset Data Manager? ¿Será progresiva o supondrá un cambio inmediato? Todo en esta vida es progresivo. Asset Data Manager y cualquier otra funcionalidad de Atlassian. No, o sea, ahora no sé cuántos usuarios somos en el mundo, pero somos demasiados para hacer un cambio inmediato. Va a ser progresiva en las instancias, eso 100%. Sí, de hecho, incluso los cambios estéticos, los cambios de interfaz se van desplegando ya poco a poco. O sea, tenemos esa situación en la cual tenemos clientes a los cuales se les ha desplegado un cambio y a otros que tardan unas semanas más. Bien, y además es una buena práctica lo de ir desplegando poco a poco. ¿Cómo voy de tiempo? Va, una más. Otra pregunta. ¿Los técnicos, las empresas, tienen la capacidad de asumir e implementar estas mejoras o tools y, sobre todo, entenderlas? ¿Cómo abordarlo en nuestras empresas? Esta es dura. Estas son como muchas preguntas en una, ¿no? En una, sí. Bueno, pues las hacemos trocitos, como los proyectos. Para mí, la capacidad de asumir y entender... sí, todos, da igual si eres técnico, si eres manager, si eres el responsable de la empresa, si eres el CEO, seas quien seas, esa la tenemos todo. Ahora, la capacidad de implementar y realmente entender con todas sus letras, creo que necesita un poquito más de aprendizaje. O sea, tenemos equipos que realmente arrancan ellos solos y solo nos llaman a gente como Tecnofor, pero a cualquier otro partner que nos dediquemos a esto, cuando realmente no llegan más allá o cuando necesitan un plus, y es perfectamente válido, porque necesitan ese entender con todas las letras, ¿no? Y casar todos los hilos de la cadena. Y hay otros que nos llaman desde el principio, porque no son capaces de asumirlo desde el minuto 1, ¿no? Porque necesitan esa visión desde fuera. Para mí es totalmente factible, no importa el tamaño de empresa que seas o el tamaño de equipo que seas. Yo lo que sí recomiendo es no hacerlo solo. Normalmente suele funcionar mejor cuando le preguntas a otra persona, cuando escuchas a alguien desde fuera que te lo pueda contar con otra visión, porque se te abren así un poco los ojos y caes en cosas en las que, un poco por el día a día, pues no terminas de caer o entender por ti mismo.
Aquí me voy a mojar yo también. Hay un punto, y es que cuando un cliente nos llama para ver un proyecto de CMDB o tienen un problema con la CMDB, la perspectiva suele ser técnica y la solución no suele serlo. El mayor inconveniente, el mayor reto a la hora de desplegar una CMDB, mantener una CMDB, es responder a la pregunta ¿para qué? Y o sea, no es el cómo. Dicen, vale, ¿cómo arreglo? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo lo arreglo? El para qué. ¿Para qué lo vas a utilizar? Una perspectiva financiera, una perspectiva de mantenimiento preventivo, una perspectiva de acelerar la resolución de incidentes y peticiones. ¿Para qué? Porque el para qué te va a condicionar el diseño. No puedes crear un sistema que te sirva para todo. Eso no existe. Las cosas no sirven para todo. Están orientadas a una función. Y esa pregunta del para qué sí que necesitas un consultor para que te la haga. O ir a un ITSM Day. Fenómeno, pues lo dejamos aquí. Nos quedan preguntas, pero nos quedarán cafeses y canapés que tomar, donde podremos contar con María y hacerle las preguntas. Genial. Muchísimas gracias, María. Gracias. Bien, bravo, bravo, bravo.